Hola, mi nombre es Federico Lozada, soy su monitor de oftalmología, junto con mi compañero Jesús Morales, y esta es la primera parte de la monitoría para el parcial y para el final de oftalmología. Yo creo que les vamos a hacer solamente una monitoría general porque el tema del final realmente no tiene nada adicional con respecto al tema del parcial. Después ya con esta pues estudian para las dos cosas. Es que aquí pues básicamente vamos a ver un brochazo de los temas más claves que tienen que saber para el parcial, de lo que más les pueden preguntar. Igual pues se recuerda que no pueden reclamar con esto, es básicamente un recurso estudiantil. Y pues nosotros también somos estudiantes, también podemos cometer errores. Ahí pues en general yo les voy a dar la mitad de los temas, Jesús les va a cubrir la otra mitad. Y ya saben que si tienen alguna pregunta, alguna duda, nos pueden escribir sin problema. Y ojalá les vaya muy bien en el parcial. Comenzando con un poquito de anatomía, ya sabemos pues que tenemos un segmento anterior del ojo y un segmento posterior del ojo, que es muy diferente a lo que es la cámara anterior y la cámara posterior. Ya ahorita vamos a ver pues cada uno cómo se diferencia. De más anterior a más posterior tenemos en primer lugar la córnea, que ya saben que es la principal superficie refractiva del ojo, que lo que va a hacer es que va a tomar los rayos de luz y los va a desviar para que converjan en la mácula, que es la porción de mayor agudeza visual que tenemos en la retina. La córnea se va a continuar superior e inferiormente con lo que es la esclera, que ya sabemos que está compuesta de fibras de colágeno desorganizadas. Recubriendo la esclera en su presión más anterior va a estar la conjuntiva superior e inferior. Por encima del ojo como tal está lo que es la conjuntiva vulvar, que va a ayudar a lubricar y ya como tal llegando a los párpados tenemos la conjuntiva palpebral, es vulvar palpebral. La conjuntiva termina como tal anteriormente en el ángulo esclerocorneal, o sea, realmente como que es conjuntiva hasta que llega al borde de la córnea y a partir de ese punto es córnea. Es por eso que cuando tenemos una conjuntivitis ustedes van a ver que la córnea no se afecta y pues básicamente no hay alteraciones en la causa visual. Entre la córnea y el iris tenemos la cámara anterior del ojo, que ya sabemos que va a estar llena de humor acuoso. Y ya entre el iris y el cristalino tenemos la cámara posterior, que se va a tener un flujo permanente a través de la pupila, del borde de la pupila, que ya vamos a ver qué pasa cuando ese flujo de humor acuoso se obstruye. Van a haber dos músculos claves intrínsecos de la pupila, que son el constrictor de la pupila, que produce miosis y básicamente reduce la entrada de luz, y el dilatador de la pupila, que va a producir midriasis, o pues va a abrir, va a abrir la pupila para que entre más luz. Ya pasando pues al límite de la cámara posterior, tenemos el cristalino, que es el lente del ojo. El cristalino también tiene una capacidad refractiva, al igual que la córnea, pero recuerden que si se los preguntan, la principal superficie refractiva sigue siendo la córnea. Es mucho más refractiva que el cristalino. La función del cristalino no es como tal la refracción, aunque tenga una capacidad refractiva, sino la acomodación de la luz. Y esto pues lo puede hacer aplanándose o abombándose según la capacidad de los músculos ciliares que tenemos arriba y abajo, que son los que ven ahí, que se atan a la zónula y que eso se conecta al cristalino. Cuando el músculo ciliar se contrae, este se va a engrosar y las zónulas o los ligamentos suspensorios, que son las cuerdas que tenemos ahí conectando el músculo con el cristalino, se van a relajar, lo que pues permite que el cristalino se abombe. ¿Esto para qué? Para que se pueda ver de cerca. En cambio, cuando el músculo ciliar se relaja, este se va a alargar, va a tensar los ligamentos suspensorios y el disco se va a aplanar y eso nos permite ver de lejos. Es un poquito contraintuitivo porque uno pensaría que si el músculo ciliar se contrae, va a jalar el cristalino, se va a aplanar y eso va a permitir ver de lejos o pues lo contrario. Pero no, es realmente como que cuando se contrae, se vuelve más gruesito, entonces como que el ligamento suspensorio se relaja y el disco se abomba. Entonces lo contrario de lo que uno pensaría, pero pues si quieren búsquense algún videito, algún dibujo de cómo se contrae el músculo ciliar y pues van a ver, van a ver a lo que me refiero. Listo. Una diferencia clave entre el cristalino y la esclera es que la esclera pues va a estar hecha de colágeno desorganizado que no va a permitir el paso de la luz y es por eso pues que se ve blanca. En cambio, el cristalino también está hecho de colágeno, pero de colágeno organizado que permite el paso de la luz. Y es por eso que se ve translúcido. Esa es la diferencia de color entre la esclera y el cristalino. Las cataratas se van a producir, ¿por qué? Porque se pierde esa función de remodelación de los fibroblastos que están dentro del cristalino y van a empezar a producir el mismo colágeno desorganizado que tenemos en la esclera. Y eso explica por qué pues, se pone opaco o se pone así como blanquecino.
Otro detalle clave es que los cuerpos ciliares no solamente contienen los músculos ciliares, sino que tienen unos procesos ciliares, unas glándulas que van a producir el humor acuoso que sale a la cámara posterior y que luego pasa a la cámara anterior a través del borde de la pupila. Y recuerden pues que el humor acuoso luego va a salir de la cámara anterior o se va a reabsorber por una red trabecular que está en el ángulo iridocorneal, ahí en el punto de unión entre el iris y la córnea. Y esto va a drenar básicamente a la red trabecular que tiene el conducto de Schlemm y ahí se reabsorbe por la vasculatura y vuelve a salir. El bloqueo de esta red de flujo es básicamente la fisiopatología del cierre angular agudo, que recuerden que no se llama glaucoma agudo, sino que cierre angular agudo es básicamente ese bloqueo popular, ese bloqueo en el flujo, en el que pues ya vamos a verlo más adelante, que puede producir glaucoma. ¿Por qué? Porque hay una presión retrógrada por esa acumulación de líquido que termina dañando el nervio, pero no hay como tal glaucoma agudo. ¿Listo? Hasta el momento todo lo que hemos visto es lo que tenemos en el segmento anterior del ojo. Ya con respecto al segmento posterior, que no es lo mismo que la cámara posterior o anterior, recuerden que cámara anterior va desde la córnea hasta el iris. Cámara posterior va desde el iris hasta el cristalino. Todo eso está en la parte anterior del ojo, en el segmento anterior del ojo. Ya luego está el segmento posterior, que es lo que está detrás del cristalino. En el segmento posterior vamos a tener en primer lugar la cavidad vítrea, que es un espacio de 4.5 cc más o menos, que comienza detrás del cristalino y que se extiende sobre la retina. Este va a estar lleno de esa burbuja gelatinosa o ese gel transparente que se denomina humor vítreo. Ya luego tenemos el disco óptico, que lo tenemos ahí en la parte de atrás, que es la porción visible del nervio óptico, que va a contener todos esos axones de las células ganglionares que ya recibieron el estímulo de la luz y que ahora van a entrar como una cascada al nervio para llegar a la corteza occipital y formar lo que es la imagen. Recuerden que esos son axones que literalmente entran al nervio óptico o al disco óptico y eso va hacia atrás. Uno pensaría que esos nervios están, que básicamente el nervio óptico que está entrando al ojo no realmente está saliendo del ojo. La luz pega contra la retina y eso está en la capa más posterior de la retina, se empieza a transmitir el impulso hacia arriba o en este caso pues hacia más adentro y básicamente los axones de las células ganglionares empiezan a converger y se van y se meten dentro del ojo para llegar a la corteza. Luego ya tenemos la retina como tal, que es el tejido neural que cubre la capa más interna del ojo, desde detrás del cuerpo ciliar hasta el disco. Es transparente, se topa por los vasos que se localizan en su parte más interna y este va a enviar señales visuales del cerebro, como ya les describí. Luego está la mácula, que es la porción de la retina localizada en la parte más posterior y la zona de mayor agudeza visual. Y pues en el centro tiene la depresión que conocemos como la fobia, que también pues, se puede ver en el fondo de ojo. Y por último está la coroides, que es el tejido rojo vascular pigmentado que se encuentra entre la esclera y la retina y que va a aportar los vasos sanguíneos para las capas más externas de la retina. Y aquí les dejo ya un resumen un poquito más didáctico de la anatomía. Ya pues también con la parte de los párpados y pues todo un poquito más como condensado por si lo quieren revisar. Listo, aquí les dejo esta imagen para que recuerden lo que son las 10 capas de la retina, que lo más probable es que se los pregunten en alguna capacidad. En primer lugar, pues el epitelio retinal pigmentario, que es esa membrana que separa la coroides de la retina, pero que como tal no tiene tejido nervioso. Es esa fila de células amarillas que tenemos ahí en la parte de abajo. La segunda capa ya son los fotorreceptores, los conos y los bastones. Recuerden que los bastones son los que nos permiten distinguir imágenes, pero los conos tienen un perfil de activación mucho más alto, requieren mucha más luz para activarse y eso es lo que nos permite ver es color. Es básicamente si están en la penumbra, en una habitación oscura, solamente los bastones se activan y es por lo que uno alcanza a distinguir como sombras, pero con mucha más luz ya uno empieza a distinguir colores, que es cuando los conos se activan. Listo, recuerden pues que la luz pega al fondo y el impulso se devuelve a través de las capas restantes para caer a los axones que se juntan en el disco óptico para así poder entrar al cerebro. El fotón llega, cruza todas las capas, pega en la última o pues en la penúltima, considerando pues que en los fotorreceptores, y luego se devuelve hacia arriba a través de las demás capas y luego es que cae al disco óptico, que eso puede parecer contraintuitivo. Uno pensaría que pega con la primera con la que se encuentra y de ahí baja, pero no, pega con la última y luego se devuelve. En tercer lugar tenemos la membrana limitante externa. En cuarto lugar, la membrana nuclear externa, que contiene los núcleos de los conos y los bastones.
En quinto lugar, tenemos la membrana plexiforme externa, que es la zona donde se da la sinapsis entre los fotorreceptores y las células bipolares y horizontales. Las células horizontales son solamente un grupo de neuronas intermediarias que lo que van a hacer es que van a verificar que los impulsos que vienen de cada fotorreceptor como que se unifiquen y que la imagen sea como coherente. Es un punto de checkpoint, un punto de verificación. Luego tenemos la membrana nuclear interna que contiene los núcleos de las células bipolares. La membrana plexiforme interna, que es la zona donde se da la sinapsis entre las células bipolares y las células ganglionares. Ahí ya cambiamos de célula. La capa de células ganglionares, que es la octava, que contiene los somas de las células ganglionares. La novena capa, que es la capa de fibras nerviosas del disco óptico, que contiene los axones de las células ganglionares que se van a ir agrupando para formar el nervio óptico. Y en últimas tenemos la membrana limitante interna, que es el límite interno de la retina que va a estar en contacto con el humor vitrio y pues ahí ya terminamos. Aquí clave, pues que recuerden que solemos hablar de primera, segunda y tercera neurona de la vía visual. Sería fácil pensar que la primera serían los fotorreceptores, pero realmente estos no se cuentan porque son un tipo de neuronas especializadas que realmente no participan, digamos, de la sinapsis primaria. Después se les preguntan, la primera neurona sería entonces las células bipolares, la segunda son las células ganglionares y la tercera son las neuronas del cuerpo geniculado lateral del tálamo, que esas no las tenemos acá, pero pues por si de pronto se las preguntan, que es donde las células ganglionares hacen sinapsis después de formar el nervio óptico. O sea, entra el nervio óptico, que las células ganglionares van nervio óptico, quiasma y tracto. Y luego, cuando llegan al tálamo, es que las células ganglionares hacen sinapsis con la tercera neurona, que ya va a constituir las radiaciones ópticas y que va a llegar a la corteza visual en el lóbulo occipital. Pero toda la parte de lo que es vía visual y las lesiones las va a explicar mi compañero en su monitoría. Listo, ya habiendo hablado pues de la anatomía del ojo, ahora sí vamos a mirar lo que es el examen oftalmológico y las principales cosas a tener en cuenta acá. Comenzando con el examen externo, que es lo primero que vamos a ver cuando entre el paciente a consulta. Pues en primer lugar, pues clave mirar cómo están los cantos, canto externo, canto interno, la esclera, el iris, la pupila, simetría entre párpado superior, párpado inferior, las pestañas, si hay pestañas, si no hay pestañas, hay algunas personas que con la edad se empiezan a caer las pestañas, también la carúncula y el limbo esclerocorneal. Aquí clave, pues si un paciente llega y les dice que tiene una sensación de objeto extraño, toca hacer una versión del párpado superior, que ya seguramente aprendieron en taller con los doctores, hacerlo con el copito, básicamente recostando el copito sobre el párpado y vertiendo. También pues descartar edema o eritema, una conjuntivitis, que la esclera esté más roja de lo normal. Un ojo rojo, pues ya vamos a ver más adelante pues, las causas del ojo rojo. Un trauma muy evidente, ya sea en el párpado, ya sea en el globo ocular, que pueda requerir una cantotomía. Un exceso de lacrimación, que las glándulas lagrimales estén hinchadas o estén inflamadas. Opacidades que sean visibles, como por ejemplo en niños, una opacidad blanca en la pupila que nos pueda orientar a un retinoblastoma o una opacidad en un adulto mayor que pueda orientarnos a una catarata, la presencia pues, de cuerpos extraños evidentes ahí sobre el globo ocular y pues otras alteraciones. Luego del examen externo, lo que vamos a hacer ya como el primer paso del examen oftalmológico estricto es el examen de agudeza visual, que es la capacidad del sistema visual para distinguir objetos con nitidez a cierta distancia determinada. La forma más común de hacerlo es con el test de Snellen, que pues de pronto han visto que tiene diferentes variaciones, hay varias cartillas. Hay una pediátrica que en lugar de tener letras lo que tiene son figuritas porque los niños todavía no saben leer o no saben distinguir las letras. Y cómo funciona el test de Snellen es que vamos a ubicar al paciente a 6 metros de la cartilla. Si tiene lentes, le vamos a pedir que se los retire. Y pues luego si medimos con lentes y es para ajustar la fórmula. Y evaluar ojo por ojo. Primero el ojo derecho, luego el ojo izquierdo, en la mayoría de casos, para que no se embolaten luego con qué medida correspondía a qué ojo. Como ya les mencioné, se evalúa sin corrección en todos los casos. Con corrección, si el paciente tiene lentes y quiere ajustar la fórmula y pues mirar que también le están funcionando. Con agujero estenopeico en todo paciente que llegue con un error refractivo. ¿Para qué? Digamos, los errores refractivos que ya saben, que creo que los conocen, son la hipermetropía, que es dificultad para ver de cerca, y miopía, que es dificultad para ver de lejos,
se producen porque la superficie refractiva tiene un defecto, o pues está, que si ya es que el cristalino esté muy abombado, que esté muy aplanado. Y lo que hace es que los rayos cuando entran al ojo se desvían y cuando convergen, que es donde se forma la imagen, esa imagen se forma o enfrente de la retina o detrás de la retina, cuando en realidad en una agudeza visual perfecta se debería formar en la mácula, que es ese punto de agudeza visual máxima. Si queda por delante de la mácula, se habla de miopía; si queda por detrás de la mácula, se habla de hipermetropía. Es igual, ya más adelante lo van a revisar mejor con Jesús. El caso es que el agujero estenopeico permite corregir los defectos refractivos para confirmar que la pérdida de agudeza visual es por un efecto refractivo. Es que pasa, el agujero estenopeico es un huequito y uno pone al paciente a ver a través de ese huequito y el huequito no permite o pues básicamente elimina esa desviación. Entonces, ¿qué pasa? Los rayos ya no van a entrar en todas las direcciones y van a converger en un punto X, sino que vamos a obligar a los rayos a entrar de forma recta a través del agujero directo a la mácula. Entonces corregiría el defecto refractivo y sabríamos, ok, tiene baja la agudeza visual porque tiene un defecto refractivo. Ya con respecto a cómo se evalúa, tenemos el sistema de pies, que es el que siempre usamos o el que casi siempre usamos, que compara al paciente o la agudeza visual del paciente con un individuo sano. Es ese 20-100, que significa que el paciente ve a 20 pies lo que una persona sana vería a 100 pies. En términos prácticos, como lo hacemos, es que ponemos al paciente a ver la cartilla y le ponemos, por ejemplo, la de gigante. Si el paciente distingue la de gigante, pasamos a la F a la P, pero si no distingue la de gigante, diríamos que tiene una cosa visual 20-200, porque una persona sana vería esa E perfecta a 200 pies y este paciente ve lo que esa persona vería a 200 a 20. Si la persona pues sí distingue la E, pasamos al siguiente, y si ya no distingue la F y la P, diríamos que tiene una agudeza de 20-100, porque ve a 20 pies lo que una persona sana vería a 100 pies, y así sucesivamente. La idea, pues obviamente que el paciente tenga una agudeza de 20-20, que es que esté a la par con la población sana, y hay algunos pacientes que en casos muy raros pueden tener una agudeza de 10-20, pueden estar mejor que la población general, pero pues es muy raro que eso pase. Y luego tenemos el sistema decimal, en el que ya no miramos es comparación, sino miramos cuántas líneas de la cartilla reconoce, comenzando pues obviamente desde arriba. Entonces tiene un 5 de 10, es que lee 5 líneas de las 10 líneas de la cartilla. Además de la agudeza visual, también, si es posible, es clave medir la refracción, que es la capacidad del sistema visual para desviar la luz hacia la retina y generar imágenes, lo que ya les he explicado antes. Este se mide tradicionalmente pues con un autorrefractómetro, que de pronto lo vieron en la Santa Fe, ese aparato que nos saca la medida automática, pero están las medidas convencionales que pueden hacer con el foróptero o con los lentes de prueba de optometría. La idea pues obviamente es hacer varias mediciones para tener un resultado más confiable. Si se pueden usar los diferentes métodos, también súper bien. Y aquí recordar pues que la refracción es responsabilidad de la córnea asistida del cristalino. Pero recuerden que la córnea es la principal superficie refractiva del ojo. Pasando al examen pupilar, lo que vamos a mirar es principalmente el reflejo fotomotor, que es la respuesta de uno o ambos ojos al estímulo lumínico o a la luz. Recordar aquí pues clave que la respuesta normal al estímulo de la luz es que el ojo se contraiga o que la pupila se contraiga, haciendo miosis. La respuesta anormal sería que se quede igual o que me haga midriasis, que se dilate. Esto lo vamos a evaluar con el test de luz alternante, que como su nombre lo indica, consiste en estimular primero un ojo, luego pasar al siguiente, luego volver al primero y seguir alternando. ¿Listo? ¿Por qué lo tenemos que hacer alternante? Vamos a asumir que uno de los dos ojos está afectado y que tiene un defecto en la percepción de luz en el par craneal 2. Entonces que no recibe tanto estímulo y pues no debería tener una respuesta. Si yo comienzo estimulando con luz el ojo que está afectado, o sea que tiene esa sensibilidad a la luz disminuida, lo más probable es que igual me haga miosis. ¿Por qué? Porque es altamente improbable que todo el nervio óptico esté dañado hasta el punto en que no detecte nada de luz. Es como detecta un poquito, igual se contrae. Y dice, bueno, listo, aquí hay un poquito de luz, me voy a contraer. La vaina es que no es capaz de distinguir qué es un poquito y qué es mucho, porque en su cerebro todavía no hay punto de comparación de qué es mucho y qué es poquito, precisamente porque el nervio óptico está dañado. Si yo estimulo ese primero, mi hace miosis, y me paso al otro y pongo otra vez la linterna, ¿qué va a pasar? Con el nervio óptico perfectamente funcional del otro ojo, va a ver que el estímulo lumínico realmente es mucho más alto en comparación al primer ojo y va a decir, ok, aquí ya estoy recibiendo un estímulo mucho más alto,
¿por qué me contraje cuando estimularon el otro ojo? Como que no ameritaba que yo hiciera miosis cuando me apuntaron la primera vez en el otro ojo. Entonces, cuando yo vuelva a pasar la linterna al otro lado, ahí no va a ser miosis, sino que va a ser midriasis, porque va a decir, ok, en comparación a la respuesta que tuve en el otro ojo, que es perfectamente sano, este estímulo no amerita este nivel de contracción, porque ya ahora sí tengo un punto de comparación de qué es un estímulo lumínico alto con una percepción buena. Es ya no se va a ya no se va a contraer, sino que se va a dilatar, porque va a decir, listo, aquí no hay comparación a lo que sentí en el otro lado. Y cuando eso ocurre, miosis, luego al otro lado miosis y luego al otro lado midriasis, ya tendríamos el diagnóstico de defecto pupilar aferente relativo o pupila de Marcus-Gunn, que es la neuropatía óptica unilateral. Hablaríamos de neuropatía óptica bilateral si es que ambos ojos me hacen midriasis o no tienen respuesta cuando les apunto con la linterna. Y la otra alteración que podríamos tener acá, que es importante que sepan, es la pupila de Argyll-Robertson, que es un daño del reflejo fotomotor, pero con una preservación del reflejo de acomodación. La otra cosa que puede producir miosis, además de la luz, es el hecho de que yo acomode en una dirección común los dos ojos. Entonces, ¿eso cómo se hace? Yo le pongo un dedo entre los dos ojos y cuando yo le pido que acomode para enfocar ese dedo, lo normal es que las pupilas se contraigan un poquito, hacen un poquito de miosis. Si yo estimulo con luz y no tengo respuesta, pero si cuando hago la acomodación, el reflejo con el dedo, sí me hace un poquito de miosis, hablaríamos de una pupila de Argyll-Robertson que es sugestiva de una sífilis terciaria. Entonces, básicamente, tiene el reflejo de acomodación, pero no tiene el reflejo fotomotor. Después del examen popular, vamos a mirar lo que es la alineación ocular, que se puede ver alterada en el estrabismo o en las paredes oculomotoras. Aquí vamos a tener lo que son las forias y lo que son las tropias. Las forias son desviaciones latentes que no se manifiestan todo el tiempo, sino que hay que hacer unas condiciones específicas para que se manifiesten. Esto lo que implica es que el ojo va a tener la tendencia a desviarse, pero que los músculos extraoculares están todo el tiempo tratando de compensar eso para que no se vea de esta forma, sino que sea normal. La forma de destaparlo o de que se note es con el cover test, que básicamente lo que hacemos es tapar uno de los dos ojos, el ojo que está afectado idealmente. Y si cuando lo tapamos se desvía, cuando lo destapemos vamos a ver esa compensación, como que tan pronto pusimos la paleta se desvía. Y cuando quitemos la paleta, inmediatamente los músculos van a tratar de ajustarlo otra vez. En ese instante en el que vemos ese reajuste, ya tendríamos el diagnóstico de una foria. Y pues puede ser una esoforia o endoforia con esoforia con S o endoforia si es hacia adentro o hacia nasal y una exoforia si es hacia temporal o hacia afuera. Y así es como les diagnosticamos el cover test para mirarlo porque siempre va a estar normal, a no ser que lo tapemos y veamos el reajuste inmediatamente después de quitar la paleta. Y luego tenemos las tropias, que son las versiones constantes que van a estar ahí permanentemente. Estas las diagnosticamos con el test de Hirschberg, que es el reflejo de la luz. Entonces ahí lo que vemos, el reflejo como tal es el puntico blanco que tenemos ahí en la pupila. Y lo que vamos a mirar es hacia dónde se desvía no el ojo, sino el reflejo. Entonces, eso puede ser un poquito confuso y en las preguntas que les hacen de este tema siempre suelen confundirse con eso porque es un tema de terminología confusa, que es la desviación del reflejo y la desviación de la pupila, que es completamente diferente. Es, por ejemplo, ahí en la segunda línea tenemos que el puntico blanco se fue un poquito hacia el lado porque la pupila se desvió hacia nasal. Entonces tenemos una desviación hacia nasal de 15 grados, pero el reflejo se desvió 15 grados hacia temporal y quedó en el ángulo entre la pupila y el iris. Entonces, básicamente, el reflejo se va hacia temporal porque la pupila se fue hacia nasal. Entonces, miramos que el reflejo, el punto de luz, el punto blanco que está ahí en la mitad, parece que se hubiera desviado, pero realmente lo que se desvió fue la pupila y eso causó que se moviera el reflejo hacia temporal cuando realmente no se ha movido. En la tercera imagen tenemos el reflejo desviado 30 grados hacia temporal, que es cuando ya el puntico blanco, que es la luz, queda completamente metida en el iris. Y por último tenemos el reflejo desviado 45 grados hacia temporal, que es cuando ya queda en el ángulo o en el borde entre lo que es el iris y la esclera. Y pues con cada uno de esos pues tenemos que mirar que si el reflejo desviado hacia temporal es porque es pupila desviada hacia nasal. Y será lo contrario, si tenemos una pupila desviada hacia temporal, el reflejo se desvía hacia nasal. Entonces al contrario, entonces tengan eso muy en cuenta.
y los ángulos también, pues es importante porque les van a poner una imagen que les digan qué tanto está desviado. Entonces tengan en cuenta el 15, el 30 y el 45 con base en qué parte de pupila iris esclera, en esa relación pupila iris esclera, está el puntico blanco. Luego ya tenemos la evaluación de la función macular, que recuerda que la mácula corresponde al punto más posterior de la retina y se encarga de la visión central fina. Tenemos esta grilla que los estudiantes lo van a ver y si ven una distorsión en la cuadrícula, habríamos de una visión anormal, una función macular anormal. Y luego tenemos el campo visual por confrontación, que pues de pronto ya lo han visto, es para la visión periférica. Nos paramos enfrente del paciente, nos tapamos el ojo en espejo con el paciente y empezamos a apuntar o pues a hacer diferentes números con los dedos y miramos cuáles ven y cuáles no. Continuando con el examen oftalmológico, también es clave mirar la profundidad de la cámara anterior, que es ese espacio entre la córnea y el iris en términos del ángulo iridocorneal, que vemos la córnea, que es la superficie más anterior, y las dos palancas de pinball, que tienen la pupila en la mitad del espacio, sería el iris. Es en un paciente que ya de por sí tenga una cámara estrecha poco profunda, ese ángulo iridocorneal va a estar más cerradito de lo normal. Y recuerden pues lo que dijimos de que el humor acuoso drena por ese ángulo. Si ese ángulo ya está de base cerradito, es mucho más fácil que hagamos una obstrucción cuando se produzca un bloqueo pupilar. Que ya sabemos que el bloqueo pupilar, porque sea, es básicamente que el cristalino, que puede estar un poquito más abombado, entra en contacto con el iris. Si el cristalino pega contra el iris, en el ángulo pues cristalino iris, ahí tendríamos básicamente en el borde de la pupila una obstrucción del flujo del humor acuoso de cámara posterior a cámara anterior. Si se da esa obstrucción de flujo, empieza a crearse una presión retrógrada en la cámara posterior que va a terminar empujando el cristalino contra el iris. Y esto va a básicamente cerrar el borde pupilar por donde debería pasar el humor acuoso. Se cierra el borde pupilar, el iris va a quedar empujado y se va a ir empujando cada vez más por parte del cristalino hasta que periféricamente bloquee la red trabecular, el drenaje al conducto de Schlemm y a las venas episcleróticas. Es ahí básicamente, si tenemos una cámara estrecha, ese bloqueo de la malla trabecular es mucho más probable, pues hay una mayor predisposición al bloqueo de la malla trabecular. Entonces, ¿cómo la valoraríamos? Básicamente apuntamos con la linterna desde un ladito. Si la cámara está estrecha, eso implica que la córnea va a estar ligeramente más empujada por ese iris hacia adelante y se va a producir una sombra en el lado al que no estamos iluminando. La presencia de sombra me dice que ese ojo está presionadito esa cámara anterior, va a ser un poquito más, ¿cómo se diría? Prominente, o sea, va a estar propulsando un poquito más hacia adelante y eso nos produciría la sombra. Y eso lo medimos con el guionoscopio, que es el que tenemos ahí. Y ya con respecto a las tinciones, la más clave o la que supongo que ya vieron en consulta es la tinción con fluoresceína, que nos permite resaltar cualquier pérdida de la continuidad en la córnea o cualquier defecto en la córnea, objeto extraño, ojo seco, lo que quieran. Y la tensión de rojo de bengala, que es más que todo para ojo seco y para queratoconjuntivitis zika en adultos mayores. Ya aquí tenemos pues otra serie de pruebas que no son de rutina, sino que se hacen cuando ya tenemos una sospecha clínica o digamos por historia clínica de que puedan tener esta condición. En primer lugar están las discromatopsias, que son alteraciones en la percepción del color. Y recuerden que hay conos, los conos pues se dividen predominantemente en tres colores, de lo que pueden detectar. Están los conos que detectan el color rojo y hay pues toda una gama de colores derivados de ese color, que ahí hablaremos de una protanopsia. Los conos que detectan el color verde, que nos hablarían de una deuteranopsia. Y los azules, que nos hablarían de una tritanopsia. Pues ahí está el test de Shihara, que es lo que ya conocemos de los numeritos en el círculo de circulitos, que básicamente con base en lo que uno vea o no pueda distinguir, hay una guía en el final de la cartilla que les dice, ok, tal persona tiene tal defecto. Y ya por otro lado está la tonometría, que es medir la presión intraocular, que la normal está entre 10 y 21 milímetros de mercurio. Y eso se hace con una lámpara de hendidura o con un tonómetro, que es ese aparatico que les toca ahí de forma súper rápida y de forma súper fina por encima de la córnea. Y esto sería básicamente para diagnosticar un aumento de la presión intraocular, que puede ser sugestivo y ser angular agudo, una disminución de la presión intraocular, que puede orientarme a que ya no está produciendo tanto humor acuoso, y eso puede ser una uveitis anterior aguda. Y ya por último, pues la definición de estereopsis, que es otra alteración que puede haber,
que es esa capacidad para ver los objetos 3D, la tridimensionalidad, que recuerden que eso se da por el hecho de que vemos o tenemos una visión binocular. Si no vemos por ambos ojos, tenemos una visión más 2D o bidimensional, pero tener los dos ojos, o tener la visión binaural, nos permite tener esa dimensionalidad adicional que se puede evaluar por el test de Randall. Bueno, ya con eso terminaríamos lo que es el examen oftalmológico y ahora sí podemos hablar de pérdida aguda de la visión por las diferentes patologías o condiciones que seguramente ya discutieron en rotaciones con los doctores. Las causas o etiologías de la pérdida aguda de la visión los vamos a dividir en tres categorías. En primer lugar está la opacidad de medios transparentes, que es que hay alguna alteración entre el medio externo y cómo llegan esos impulsos o esas señales visuales al fondo de la retina, entonces entre el medio y la retina. Luego está la patología retiniana, que es un defecto ya como tal de la retina, que no permite que las señales visuales pasen al nervio óptico adecuadamente. Y por último está la patología del nervio óptico, que es un defecto ya post-retina, porque la retina está bien, todo de camino a la retina funcionó, pero ya hay problemas del nervio óptico como tal. Bueno, dentro de la opacidad de medios transparentes tenemos lo que es el edema corneal, el cierre angular agudo, cuya manifestación puede ser el edema corneal, pero ya vamos a ver eso más adelante, el lipema y la hemorragia vitrea. El edema corneal, pues como su nombre lo indica, es una acumulación de líquido en la córnea. Este puede ser causado por cirugías previas, puede ser causado por un trauma ocular o comúnmente como un síntoma de cierre angular agudo. La forma de diagnosticarlo es simplemente que le apuntamos ahí con una linterna en la córnea y se ve un patrón de vidrio esmerilado, como hay un reflejo brillante que produce. Luego ya tenemos el cierre angular agudo, que es la patología como tal que puede tener el edema corneal como síntoma. La fisiopatología creo que ya la hemos descrito bastante, es ese bloqueo en el flujo de humor acuoso de la cámara posterior a la cámara anterior, que se conoce como bloqueo pupilar, dado que pues se queda bloqueado completamente hermético ese borde de la pupila, ya no puede pasar el líquido. Eso se va a dar porque el cristalino, que es el lente que tenemos ahí, se va a pegar contra el iris y va a cerrar ese espacio. Ya sabemos que, pues, que hay diferentes factores predisponentes para que eso ocurra, pero el problema cuál va a ser, que se va a empezar a ver un reflujo o un aumento de volumen en la cámara posterior, que va a terminar empujando el iris hacia el frente y hacia el lado, y el iris periférico va a bloquear el ángulo iridocorneal y va a bloquear la red de drenaje del humor acuoso en la cámara anterior también por la red trabecular y el canal de Schlemm. Y eso en últimas va a crear un sistema de altas presiones en todo el ojo que va a tener consecuencias a corto y largo plazo. Causas, como ya mencionamos, la predisposición anatómica, los pacientes con cámara estrecha, que ya les medimos la cámara estrecha, que sabemos que ese ángulo iridocorneal ya está de base cortico o pues estrecho, ya sabemos que tienen mayor riesgo de hacer un cierre angular agudo. También los midriáticos, tópicos y sistémicos, obviamente pues si dilatamos la pupila, se iris se va a estrellar más contra esa red trabecular, contra el ángulo corneal y hay mayor riesgo de obstrucción. Antihistamínicos específicos es más frecuente en mujeres que en hombres y la baja iluminación, precisamente porque la baja iluminación nos va a producir midriasis, porque no tenemos ese estímulo lumínico, entonces también aumenta el riesgo. Manifestaciones clínicas, los pacientes llegan a sala de urgencias con un dolor inaguantable, es un dolor de verdad que no se aguanta a nadie, súper depresión como en el ojo y también pues refieren tener visión de halos, de colores en el campo visual, náuseas y vómitos, mareo y visión borrosa. También pues en general esto es lo que amerita o pues lo que explica por qué se considera una emergencia oftalmológica. Se tiene que intervenir en segundos porque si no el paciente, de verdad, esa presión tan alta en el ojo puede causar, digamos, un daño, una pérdida visual permanente. El tratamiento, ya ahorita vamos a discutir, el diagnóstico. Básicamente los pacientes presentan con edema corneal de vidrio esmerilado, el patrón que ya describimos cuando le apuntamos con la linterna sobre la córnea, inyección ciliar, una midriasis fija que no responde, una cámara estrecha, como ya mencionamos, y pueden o pueden no tener una presión intraocular alta, mayor a 21 milímetros de mercurio. Antes de tocar el tratamiento, quería hacer esta distinción que me parece que es importante entre lo que es un cierre angular agudo, la hipertensión ocular como tal, y el glaucoma agudo, que ese término de glaucoma agudo de pronto les han dicho que ya está súper revaluado, preferimos no usarlo,
pero ya les voy a explicar por qué. El cierre angular agudo es la emergencia oftalmológica. Es cuando se hace bloqueo pupilar, se bloquea la retroauricular y tenemos el sistema de altas presiones en el ojo. Ese cierre angular agudo nos puede progresar fácilmente a una hipertensión ocular en todo el ojo, que a la larga, cuando tenemos ese nivel de alta presión que ya pasa el humor vitrio al segmento posterior del ojo, empieza a entrar en contacto con el disco óptico y empieza a dañar el nervio óptico. El glaucoma, ya sabes que por definición es una degeneración crónica progresiva del nervio óptico que reduce la capacidad visual. Entonces, técnicamente decir glaucoma agudo estaría mal. Esto que pues el cierre angular agudo puede agravar o puede ser la causa a largo plazo de un glaucoma. ¿Por qué? Por la hipertensión. Entonces se va dañando el nervio óptico y los pacientes van perdiendo la agudeza visual como resultado de cierre angular agudo. Y ya con respecto al tratamiento, pues tenemos un manejo farmacológico y un manejo no farmacológico. Dentro del farmacológico, que es la primera línea, se utilizan estos medicamentos que tenemos ahí. En primer lugar, la acetazolamida, que es un diurético que además de usarse para el mal de montaña, es un inhibidor de la anhidrasa carbónica que reduce la producción de humor acuoso por el cuerpo ciliar, que eso nos va a ayudar a bajar un poquito esa obstrucción y a bajar la presión. La pilocarpina, que es un colinérgico, eso es como nos va a servir. Podemos intentar hacer un poquito de miosis. Se induce la contracción del músculo ciliar, de pronto se despega el iris periférico de la malla trabecular y permite que drene un poquito. El timolol, que es un bloqueador beta enérgico no selectivo que reduce la presión intraocular en general. La prednisona, que es un corticosteroide que reduce la inflamación y la hiperemia, que pues en general nos ayuda a bajar un poquito esa hinchazón. También tenemos el manitol, que es un diurético que aumenta la osmolaridad en sangre y eso lo que hace es que chupe líquido de los tejidos para pasarlo a la sangre y orinarlo. Esto nos ayuda, pues, ¿por qué? Porque no solamente chupa líquido de los principales órganos, sino también del ojo. Entonces, esas cámaras que están ahí con líquido acumulado también se van a drenar un poquito por esa vía. Y por último, tenemos lo que es el Bimatoprost, que es un análogo de prostaglandinas F2 alfa, que incrementa pues el flujo vascular y el drenaje del humor acuoso y reduce la presión intraocular también. Y ya como tal del manejo quirúrgico, tenemos la iridotomía periférica, que consiste en literalmente hacer un huequito en el iris o romper ese iris para que todo ese líquido pueda fluir y deje de estar atrapado en la cámara posterior. Listo, luego tenemos el lipema, que es una acumulación de sangre en la cámara anterior. Esta, a diferencia del triangular agudo, es una urgencia oftalmológica, que lo que implica es que tiene que atenderse o tiene que solucionarse dentro de las siguientes 24 horas, pero no es algo que vaya a quitarle la agudeza visual a una persona en minutos, como si es de triangular agudo. Como causas, esto puede ser como por un traumatismo, después de una cirugía, o por anormalidades vasculares como la retinopatía diabética proliferativa. Los pacientes llegan con dolor ocular, con visión borrosa y con una sensibilidad excesiva a la luz. Para el diagnóstico tenemos esos cuatro estadios, dependiendo pues qué nivel de sangre haya en la cámara anterior. Y el tratamiento, normalmente lo que hacemos es que les decimos que se reposen a 30 grados, con la cabeza a 30 grados, para que la sangre drene por sí sola, pero si tenemos un grado 3, un G3, un G4, que es que más de la mitad está llena de sangre o toda la cámara anterior está llena de sangre, se prefiere un manejo quirúrgico. Otra causa de opacidad de medios transparentes sería la hemorragia vítrea, que es una acumulación de sangre en lo que es la cavidad vítrea o el humor vítreo. Esto puede ser causado por una retinopatía diabética proliferativa, que como su nombre lo indica, es básicamente tenemos una neovascularización en la parte de atrás del ojo, en la que se van a producir más vasos sanguíneos que son particularmente frágiles. Se pueden romper y dejar ahí pequeñas hemorragias que obstruyen la visión, o que pueden o pueden no obstruir la visión. Si aquí lo listamos es porque pueden obstruir la visión. Además de estas causas, también puede ser por un desgarro en la retina, una oclusión de vena retiniana que también produce este tipo de hemorragia y traumatismos. Para el diagnóstico clave, los pacientes llegan viendo mioesopsias, que son manchas negras en el campo visual. También puede tener una pérdida de visión súbita e indolora, a diferencia del triangular agudo, esta no duele. Y un fondo de ojo no observable, pues por la obstrucción de la sangre. Suele resolver espontáneamente, pero a los pacientes que no, se les puede hacer una vitrectomía para drenar toda esa sangre que está ahí acumulada. Listo, y aquí tenemos lo que es la patología retiniana, que ahí hablamos de desprendimiento de retina, patología macular,
oclusión de arteria central o oclusión de vena central. Comenzando con el desprendimiento de retina, esto es una separación de la retina del epitelio pigmentario, es una separación de las 9 capas restantes de la primera capa. Y el humor vítreo se empieza a meter en ese hueco y empieza a separar cada vez más la retina del epitelio pigmentario. Similar a lo que sería pues una disección aórtica cuando se mete la sangre y empieza a desgarrar cada vez más el vaso. Como manifestaciones, los pacientes tienen fotopsia, esos punticos ahí en el campo visual. Algo muy patognomónico, muy sugestivo en desprendimiento de retina es la visión en cortina, que es la que tenemos ahí en la imagen, en la segunda imagen de izquierda a derecha, que es literalmente esa ruptura de la retina, la ven muy literalmente en el campo visual. Miodesobsis, que son las manchitas negras en el campo visual. Hemorragia vítrea, si es que en ese desprendimiento de la retina se lleva algún vaso sanguíneo. Y el signo de Schaeffer, que es ver esos pedacitos de retina en el examen de fondo de ojo. Como factores de riesgo están los pacientes con miopía, con cirugía ocular, con trauma ocular o con retinopatía diabética proliferativa. Para el diagnóstico, siguiente se hace el, el examen de fondo de ojo y se observa el desgarro, el desprendimiento de retina en el fondo de ojo y pues también lo que manifiesta el paciente como sintomatología. El tratamiento es una vitrectomía en el que se retira todo ese humor vítreo, cirugía, reposo y pues manejar todas las condiciones asociadas. Esta se considera pues una urgencia oftalmológica, no es una emergencia, sino que tiene que manejarse en las siguientes 24 horas. Luego tenemos la oclusión de la arteria central de la retina, que es un trombo que literalmente tapa la arteria central de la retina de forma isquémica y pues compromete la perfusión de todas las ramas de los vasos retinianos que salen de la arteria central. Esta también es una emergencia oftalmológica, toca correrle lo antes posible. Estos trombos normalmente suelen venir de las carótidas y del corazón. Pueden venir precipitados por una fibrilación auricular, por ejemplo, que el trombo va, se sube, bloquea la arteria central de la retina y pues quedamos con esa hipoperfusión. También puede darse por un patrón inflamatorio de una vasculitis, que es la arteritis temporal de células gigantes. Como se manifiesta es una disminución súbita y severa de la agudeza visual. Los pacientes ni siquiera pueden contar dedos, mucho menos pues el test de Snellen en cualquier otra prueba convencional, sino que ya llegan con un deterioro importante. Es una pérdida unilateral, que también nos ayuda pues ahí a diferenciar de otros diagnósticos. Para el diagnóstico, pues hacemos un fondo de ojo y vamos a observar un punto muy patognomónico y muy característico de esta enfermedad, que es el punto rojo cereza en el fondo de ojo rodeado por una zona blanquecina. El punto rojo cereza es el trombo, literalmente la zona que está ocluida, y el halo blanco que lo rodea se da por hipoperfusión, la zona de isquemia que rodea el trombo. También pues hay adelgazamiento de los vasos en el fondo de ojo y exudados algodonosos que también son sugestivos de isquemia. Como ya mencioné, pedirles un volumen de sedimento eritrocitario, plaquetas, PCR, un Doppler carotidio para descartar trombos ahí, un ecocardiograma para descartar una fibrilación auricular. Y el tratamiento consiste en siguiente reducir rápidamente lo antes posible la presión intraocular en ese ojo para mejorar esa perfusión, que pueda volver sangre a pasar por esa arteria. Y lo puede hacer por masaje ocular, por una paracentesis o utilizando un diurético como la acetazolamida. Ya con respecto a la oclusión de la vena central, esta se va a producir porque hay otras estructuras en la retina que pueden obstruir o colapsar estas venas y como sus paredes son bastante frágiles, a diferencia de las arterias, se pueden romper con facilidad y producir hemorragias. Entre las causas, la más común es una aterosclerosis de la arteria central de la retina. Recuerden que las arterias y las venas van de la mano, siempre van a estar ahí pegadas físicamente, entonces si hay una aterosclerosis, la arteria se va a engrosar y lo más probable es que pueda colapsar esa vena y que esa vena se rompa un poquito y produzca esa hemorragia. También hipertensión arterial, papiledema y un cierre angular agudo también puede producir un cuadro de oclusión de vena central. El diagnóstico se puede hacer con un fondo de ojo, en donde se vería este hallazgo de hemorragias como en llama, así es como se denomina. Recuerden que oclusión de arteria central se produce un puntico rojito. Oclusión de vena central se produce una hemorragia franca como tal. Las venas pues dilatadas más de lo normal y una papila hematosa. Como se manifiesta es una pérdida súbita e indolora de la agudeza visual con una reducción progresiva y básicamente es unilateral. No se considera una emergencia ni una urgencia oftalmológica, ya que cuando se produce no hay mucho que uno pueda hacer, no tiene una opción de tratamiento específico. Uno podría pensar en una fotocoagulación en casos de neovascularización, si fuera una retinopatía diabética proliferativa, pero realmente
las opciones de tratamiento son muy pocas, entonces es por eso que no se considera una emergencia o una urgencia. Y ya por último, si el problema no está en la retina, el problema puede estar en el nervio óptico como tal, que ahí hablaríamos de una neuritis óptica retrovulvar, la papilitis óptica, la neuropatía óptica anterior isquémica arterítica y la neuropatía óptica anterior isquémica no arterítica. Comenzando con la neuritis óptica retrovulvar, esa es una inflamación del segmento posterior del nervio óptico, o sea, es básicamente algo que ya está detrás del globo ocular, detrás de la papila, es algo que no se puede ver. Esta puede ser causada de forma idiopática o también está muy asociada a esclerosis múltiple, que recordemos que es la enfermedad que se produce una degeneración mielínica de las neuronas por un ataque autoinmune o por una reacción autoinmune. También puede ser secundaria a infecciones. ¿Cómo se manifiesta? Básicamente es una reducción de la agudeza visual que puede durar horas a días, no es tan súbita. Los pacientes tienen dolor retroocular a la movilización del ojo, pueden tener un escotoma central, el fondo de ojo está normal y es generalmente unilateral. Para el diagnóstico, solamente recuerden que hay una mnemotecnia fácil para recordar la neuritis óptica retrovulvar, que es que el paciente no ve nada y el médico tampoco. ¿Por qué? Es un paciente que va a llegar con una pérdida de la agudeza visual, pero va a tener un fondo de ojo completamente normal. Entonces es muy difícil de diagnosticar, a no ser pues, que tengamos el antecedente claro de esclerosis múltiple. También es común ver en estos pacientes un defecto pupilar referente relativo, que ya explicamos que era al principio de la monitorea. Y el tratamiento es normalmente autolimitado, se suele resolver solo. Y ya si no resuelve después de un tiempo específico, se puede iniciar metilprednisolona intravenoso pues para reducir o atacar esa cadena inflamatoria. Ya luego tenemos la papilitis óptica, que es una inflamación del segmento anterior del nervio óptico, o sea, ya lo podemos ver, está presente en el disco. Vamos a tener una papilitis, que es un edema de la papila difuso, que se elevan los bordes, se ve ese borramiento de los bordes papilares, ya se ve un poquito más irregular. Las causas, la más común es una infección viral, también puede darse por sífilis, por tuberculosis, secundaria a una diabetes anterior aguda y por otras causas. Se suele manifestar con una disminución súbita de la agudeza visual, también tienen dolor periretrocular al mover el ojo, es unilateral, que ya vamos a ver su diferencia con el papiledema. Y con respecto al tratamiento, suele ser autolimitado, es mantener al paciente en observación. Si no resuelve, podemos iniciar metilprednisolona intravenoso y tratar la infección viral. Normalmente cuando se va la infección, se va la papilitis. Igual se considera pues una urgencia oftalmológica que se tiene que resolver dentro de las primeras 24 horas del ingreso. Y pues también puede estar asociado al defecto pupilar referente relativo y a hemorragias peripapilares. Y aquí les traigo este cuadro pues para hacer una diferenciación más clara entre la papilitis y el papilema. La diferencia clave está en la etiología. Entonces recuerden que la papilitis es una inflamación del disco óptico, es un proceso inflamatorio que me afecta solamente uno de los dos nervios. El papilema secundario a una hipertensión endocraniana. Y esa hipertensión, nuevamente por un edema, va a estar presionando ambos discos ópticos, no solamente uno. Entonces va a ser una manifestación bilateral, mientras que la papilitis es unilateral. Con respecto a la agudeza visual, la papilitis sí va a producir un deterioro, va a estar disminuida. En el papilema no hay una alteración clara en la agudeza visual. Y con respecto a los reflejos pupilares o al reflejo fotomotor, en la papilitis va a haber un defecto pupilar aferente relativo, que ya lo explicamos al principio de la monitoría, pero en el papilema los reflejos pupilares van a estar normales. Pasando a la neuropatía óptica anterior isquémica arterítica, esto es literalmente un infarto en el nervio óptico por un compromiso de su vasculatura, secundario a una arteritis temporal de células gigantes. Como manifestaciones clínicas, estos pacientes llegan con una reducción súbita de la agudeza visual severa, que suele ser unilateral, con un dolor ocular severo, dolor temporal en la arteria temporal, dado que es la principal arteria comprometida en esta vasculitis, y el otro síntoma característico, que es la claudicación mandibular. Para el diagnóstico se puede observar un edema papilar difuso en el fondo de ojo. También pues van a tener la arteria temporal visiblemente alterada en el examen físico pues de la frente. Suelen llegar también con un defecto pupilar aferente relativo por el compromiso del nervio óptico. Y con respecto al tratamiento, este se suele tratar con metilprednisolona intravenoso por 3 días, dado que es una enfermedad autoinmune, o prednisolona vía oral por una semana. Se considera una emergencia oftalmológica que tiene que manejarse en minutos a horas desde el ingreso del paciente.
Y luego está la otra cara de la moneda, que es la neuropatía óptica anterior isquémica no arterítica, que esta en lugar de ser secundaria a una enfermedad autoinmune, va a ser de causa idiopática, no va a ser tan severa, va a producir una reducción moderada de la agudeza visual, no produce dolor. En el diagnóstico va a tener un edema papilar segmentario, que eso que implica que solamente una parte de la papila va a perder esos bordes definidos, va a perder esa definición. Ahí se puede ver en la imagen que solamente la parte que está básicamente, ¿cómo se dice? Rotulada con amarillo es la única que está comprometida y en la parte de arriba sí tenemos una papila bien definida. También pues va a estar asociado a un defecto pupilar aferente relativo, hemorragia sin llama, pero a diferencia de la vasculitis o de la arterítica, va a tener unas pruebas de eritrosedimentación, PCR y plaquetas normales. La isquémica arterítica, dado que es una vasculitis de células gigantes o temporal de células gigantes, sí va a tener pruebas de hemograma, BSE, PCR y plaquetas alteradas. Esta diferencia de la arterítica es una urgencia oftalmológica, tenemos 24 horas para manejarla y el tratamiento suele ser autolimitado, siempre mantener al paciente en observación. Y aquí en este cuadro pues resumimos nuevamente las diferencias entre la arterítica y la no arterítica. Recuerden que la etiología de la arterítica es la vasculitis temporal de células gigantes, la no arterítica es idiopática, no se sabe realmente su causa. La disminución de la gausa visual en la arterítica es severa, en la no arterítica es moderada, después de que una es una emergencia y la otra es una urgencia. La arterítica afecta más que todo mayores de 50 años, la no arterítica entre 40 y 60 años. Digamos, ya como tal, las pruebas de eritrosedimentación van a estar normales en la no arterítica, pero van a estar alteradas en la arterítica, debido a, pues, que es una vasculitis. Y el edema de la papila en la arterítica es difuso, mientras que en la no arterítica va a ser segmentario. Y aquí resumimos nuevamente pues cuáles son emergencias oftalmológicas y cuáles son urgencias oftalmológicas. Es ahí de emergencias, sabemos que hay tres, hay una de cada una. De opacidad de medios transparentes, la ciega angular aguda, de patología retiniana, la oclusión de la arteria central de la retina y de la patología del nervio óptico, la neuropatía óptica anterior isquémica arterítica. Y las urgencias ya son cinco, que tenemos el IPEMA, el desprendimiento de retina, la neuritis óptica retrobulbar, la papilitis y la neuropatía óptica anterior isquémica no arterítica. Aquí les doy el recuadro y pues nuevamente recordar que las urgencias implica que se tienen que tratar dentro de las siguientes 24 horas y las emergencias oftalmológicas se tienen que tratar inmediatamente para evitar complicaciones a largo plazo. Y ya por último quería tocar brevemente lo que tienen que sí o sí saber de oftalmología pediátrica, de lo que aprendían con la doctora del Portillo. Entonces, el examen oftalmológico en oftalmopediatría varía significativamente y varía dependiendo si estamos en etapa preverbal o etapa verbal. Etapa preverbal, pues de los 3 a los 6 meses, y etapa verbal ya cuando el niño es capaz de expresarse. En la etapa preverbal vamos a mirar básicamente la fijación de la mirada, si el niño responde a los movimientos oculares con un objeto que le llama la atención. Yo le pongo un juguete, yo le pongo en la mano, diferentes cosas que les puedan, digamos, motivar a ver. Y si el niño no responde a esos objetos, pues ya estamos pensando en una alteración de la agudeza visual. La forma más confiable para verificar si efectivamente hay una alteración son los potenciales occipitales evocados, que es mirar cómo responde la corteza occipital a los estímulos visuales, puntualmente al estímulo de la luz y el test de mirada preferencial. En la etapa verbal ya podemos empezar a usar lo que es el test de Snellen, el test de Randall, el test de Lang. El test de Snellen para mirar la agudeza visual. Ahí lo clave es que ya no usamos letras, sino que usamos figuritas, porque pues son niños chiquitos que todavía no son capaces de identificar estas letras y pues de reportarlas de forma adecuada. El test de Randall y el test de Lang, que es para mirar la estereopsis, la tridimensionalidad en los niños. Y pues ya adicionalmente, pues mira que tengan movimientos binoculares, conservados, que estén respondiendo bien con ambos ojos, que no tengan un estrabismo, otras alteraciones importantes. Dentro de los efectos más comunes que vamos a ver en oftalmopediatría está la ambliopía, que es una disminución uni o bilateral de la mejora agudeza visual corregida, que no es atribuible a una alteración estructural del ojo o la vía visual. Hay tres causas de ambliopía, que es la deprivación, ya sea por tosis, por cataratas o por opacidades. Luego está el estrabismo, que es por supresión, y los errores refractivos. ¿Qué pasa en el estrabismo? En el estrabismo tenemos una desviación
sostenida de un eje visual al intentar fijar la mirada, que puede ser una atropia si es permanente o una aforia si los músculos extraoculares logran compensar. Si tenemos una desviación permanente, lo que va a ocurrir es que los dos campos visuales van a tener una discordancia. Lo que me ve el ojo bueno va a ser diferente de lo que me ve el ojo malo. En niños, lo que ocurre es que cuando el ojo malito no está, digamos, a la altura del ojo bueno, el cerebro va a obviar o va a eliminar la información proveniente del ojo malito y no lo va a simular. Entonces el ojito se va a volver perezoso y a la larga, si no se corrige ese defecto rápidamente, vamos a perder la información visual de uno de los dos ojos de forma permanente. Entonces, tenemos una ventana de tiempo muy reducida para corregir ese defecto antes de que quedemos con una visión unilateral. Y el diagnóstico, pues lo vamos a hacer ya sea con test de Hirschberg o con el cover test. Hirschberg para atropias, cover test para forias y funciona exactamente igual que en los adultos. Aquí era simplemente pues traer a colación la diferencia entre lo que es una parálisis de los músculos extraoculares y el estrabismo, que el estrabismo sí lo manejamos más por oftalmología, pero las parálisis son más un tema de neurología. Las funciones principales de los músculos extraoculares para que las repasen: del recto superior, del oblicuo inferior, del recto lateral, del medial, del recto inferior y del oblicuo superior. La inervación de cada uno de esos músculos también la suelen preguntar bastante. También hay que tener en cuenta que el par craneal 3, el nervio oculomotor, no solamente va a mover el ojo para arriba y para abajo y la elevación del párpado, sino que también puede producir ptosis, midriasis. El par craneal 6, que pues produce endotropía. Y pues aquí en esta tablita de la derecha eran las principales diferencias del estrabismo y las parálisis como tal clínicamente. Entonces, el estrabismo no me va a producir visión doble porque como ya les dije, se suprime la visión del ojo malito y quedamos solamente con la visión del ojo bueno. Las parálisis oculomotoras sí, ahí sí teníamos lo que es visión doble. También pues la de la presentación, el estrabismo es en niños, la parálisis en jóvenes y adultos y el estrabismo sí produce ambliopía, pero las parálisis oculomotoras no. Y ya para terminar, la importancia pues de mirar el reflejo rojo en todos los niños en oftalmopediatría, ya que indica una transparencia en el segmento posterior del ojo. Y con la leucocoria, que es ese reflejo blanco, pensar inmediatamente para descartar un retinoblastoma en un niño. Hay otras causas como una catarata congénita, que es muy poco común en desprendimiento de retina, un coloboma, una toxocariasis, una uveitis, una retinopatía prematura, pero lo que más me interesa que tengan aquí clarísimo es que reflejo retiniano blanco, una leucocoria, automáticamente piensa en un retinoblastoma a descartar, ya que se tiene que tratar de urgencia y de forma inmediata. Y listo, eso sería mi parte de la monitoría. Ya saben que cualquier duda que tengan antes del parcial, después del parcial o con respecto a la rotación, me pueden comentar y les deseo muchos éxitos en su examen.